Hace 4 años, un domingo 24 de julio del año 2016, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el territorio nacional a gritar fuerte y claro: no más AFP. Era la expresión de millones de chilenos que, después de años de tolerar una estafa institucionalizada traducida en pensiones de miseria, decidían manifestar su voluntad de acabar con el injusto sistema. La gente común, los trabajadores y trabajadoras veían cómo esas pensiones indignas condenaban a sus padres a una vejez miserables, al mismo tiempo que tomaban conocimiento de las pensiones millonarias que recibían los operadores políticos de la época. La conocida pensión Olate, funcionaria de gendarmería, fue la chispa que encendió la movilización. Como suele suceder muy a menudo en nuestro país, las autoridades de la época se mostraron sorprendidas. Desconocían la vida pordiosera que enfrentan millones de habitantes de nuestro país en las comunas periféricas de las grandes ciudades del país, que diariamente deben luchar con mucho ahínco por conseguir un sustento para sus hogares. No sabían que hombres y mujeres pasados los 70 años siguen poniéndole el hombro para alcanzar el pan de cada día. Los medios de comunicación destacaron el carácter transversal de las multitudinarias marchas, enfatizando en el carácter alegre y pacífico de las mismas. Y junto a las AFP, desarrollaron una estrategia comunicacional que buscó focalizar el problema no en las AFP, sino en el desconocimiento de las personas sobre el sistema, en que ahorran poco, cotizan pocos y cortos periodos, y en definitiva, el problema no es de las AFP, el problema es de las personas. El problema es de los gobiernos de turno que no han efectuado a tiempo las correcciones adecuadas, y también la culpa es de cada uno de nosotros. Es de los trabajadores que no han ahorrado lo suficiente. La estrategia sistemática consistió en resaltar las bondades del sistema y el buen desempeño de la industria de las AFP al haber conseguido tasas de rentabilidad promedio cercanas al 8%, y que prácticamente 2/3 de los ahorros eran fruto de la exitosa gestión de las AFP. El gobierno de la época, encabezada por Michelle Bachelet, tenía dentro de sus filas a destacados representantes de esta industria. El ministro de Hacienda se hizo cargo de la estrategia. Había que desarmar al movimiento responsable de las multitudinarias convocatorias. Una práctica conocida es provocar el desgaste del movimiento y la descalificación de quienes lo dirigen, con la complicidad de muchos, pero en especial con la complicidad del canal público de televisión. Desataron la ofensiva para desacreditar las reivindicaciones que el movimiento demandaba. La mentira fue el arma más utilizada. No podían defender a las AFP. Entonces decidieron contraatacar descalificando los sistemas de seguridad social que en su mayoría en el mundo son de reparto y funcionan bajo el principio de la solidaridad, antagónico totalmente a la capitalización individual, que ha sido el principio dominante y rector desde la dictadura hasta nuestros días, impulsada por todos quienes han dirigido la conducción del Estado chileno. Y claro, esa idea antihumana instalada por el monetarismo en la década de los 80, de que el esfuerzo individual es el motor de la historia y que todas esas ideas de solidaridad y colectividad no son más que ideas añejas y trasnochadas que solo buscan esconder la mediocridad para impedir que los talentosos triunfen, logró dominar y predominar en las últimas décadas, impulsada y defendida por todos los gobiernos postdictadura. Eso explica por qué nuestro país se ha hecho tan desigual y por qué se produjo la rebelión del día 18 de octubre del año pasado. Y aunque dicen que comprendieron, no es cierto, no han entendido. Y no han entendido porque ni este gobierno ni los anteriores han querido producir transformaciones. Han buscado todos los medios para mantener intactos los pilares del modelo privado en que convirtieron a nuestro país. Son los grandes empresarios los que fijan la agenda de la política pública, determinan los contenidos de la misma y establecen los criterios sobre los cuales es posible provocar cambios, claro está, siempre protegiendo y cautelando lo esencial del modelo, su carácter privado de todos los bienes públicos, incluida
el agua y todos los derechos sociales. Pero Chile despertó. Estas últimas 3 semanas, bajo confinamiento, el pueblo se armó de fuerza nuevamente y ya no solo ejercitó su legítimo derecho a recuperar una fracción de su ahorro previsional, sino que fue más allá, lo que es expresión de una madurez que hace tiempo no lográbamos expresar. Asumió el deber y la responsabilidad de supervisar y fiscalizar a los congresistas para ver cómo se expresan en el hemiciclo del Congreso. Por primera vez en 4 décadas, el soberano ejerció su poder y los congresistas debieron actuar y comportarse sabiendo que el pueblo les estaba vigilando. Estas semanas han sido semanas de mucha politización de la ciudadanía. Es extraño. Estamos confinados, pero estamos más atentos y dispuestos a defender lo que nos pertenece. Esa ha sido la gran lección y el gran triunfo que ha logrado esta semana el pueblo de Chile. De nada sirvieron las amenazas del gran empresariado. De poco los editoriales mercuriales y las opiniones de académicos y políticos claramente con conflictos de interés que auguraban un panorama apocalíptico si se retiraban los fondos de los trabajadores. Nada de eso ocurrirá. Ya no les sirven sus mentiras. Ya no se les cree. Las campañas del terror con las que nos han gobernado en casi medio siglo comienzan a ver el final. Las estrenaron a fines de los 80 con el plebiscito. Lo han usado cada vez que el pueblo ha demandado cambios importantes y ahora vuelven con la misma estrategia y curiosamente muchos personajes de antaño aún ocupan un destacado lugar en las mismas instituciones del Estado, las que sí siguen absolutamente descompuestas y requieren con urgencia un cambio radical. Chile hace 4 años dijo no más AFP y ayer le hemos asestado el más duro golpe a la industria más importante creada en dictadura y que se ha convertido en el pilar fundamental del modelo chileno y que derribándola acabaremos también con todos los resabios heredados de la dictadura. La tarea es grande, pero el pueblo se puso de pie y no parará hasta acabar con esta tremenda injusticia que provoca miseria a las mayorías y privilegios a una minoría, convirtiendo de paso a nuestra democracia en una caricatura que comienza paso a paso a desmoronarse. Hola amigos, amigas de Radio Universidad de Chile, estamos en la radio que piensa en el 102.5 FM a través de nuestra señal online @canal.social en el programa Debate Social que semana a semana transmitimos los días viernes puntualmente a las 4 de la tarde. Estamos con nuestra querida amiga, como todas las semanas, Miriam Campuzano, y también con nuestra amiga Ana Muga, que está en la dirección y en la producción de nuestro programa. ¿Cómo estás, Miriam? Hola. Hola, Luis. Buenas tardes. Saludarlas a todas, a todos quienes nos escuchan a las 4 de la tarde, como todos los viernes, en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, que nos da este espacio para hablar de estos temas importantísimos para la comunidad, para el trabajador común. Bueno, sin duda, Luis, el tema de la semana seguirá siendo por un resto más, es el retiro del 10% y todo lo que ha realizado el gobierno y el empresariado para tratar de evitar que sus parlamentarios votaran a favor de esa medida, aunque ya se demostró que no pudieron. Ayer se discutía también el posible veto del presidente del proyecto de los recursos básicos, dejando claro que con este contubernio del Ejecutivo con la empresa privada y los grandes, bueno, todo eso ayer quedó sepultado. Y hoy los y las trabajadoras gozamos de una pequeña victoria, que no es fruto más que de la organización, la unidad, la conciencia del trabajador común, porque ya como tú lo decías en el editorial, estas campañas del terror y estos políticos que se tomaron el rol de panelistas estables en la televisión abierta para deformar a sus auditores, a sus televidentes, respecto de que las FP no son el problema es que la gente no cotiza, no ahorra, el problema es que las mujeres tienen lagunas porque no trabajan, porque son flojas, porque están en su casa, porque el trabajo doméstico no está contemplado como... Porque son madres. Porque son madres, porque reproducen la sociedad.
Es Así el es. aporte más importante de toda comunidad, la reproducción de la misma. Y para este sistema egoísta de AFP, eso no tiene ningún valor monetario. Tú hablabas de algo que es muy común entre los políticos de un sector, que es atacar los sistemas de reparto. Pero sin embargo, los y las chilenas tenemos el claro ejemplo de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué el dictador Augusto Pinochet no cambió ese sistema? Lo mantuvo hasta el último y protegió a esa gente. Eso es un sistema de reparto y la gente lo tiene claro, porque este es el gobierno de las contradicciones. Lo que dice lo tiene en las narices y no lo quiere ver. Atacan los sistemas de reparto y no es consciente tampoco de que hoy más que nunca urge un cambio del sistema previsional y un cambio del modelo en Chile. Sí, mira, yo estoy francamente sorprendido, Miriam, porque, y nuestros auditores, creo que tenemos que subrayar la importancia de lo que ocurrió en esta semana, pero a partir del día 8, el miércoles antepasado, cuando la primera votación de la Cámara de Diputados votó favorablemente a esta iniciativa. La gente se pregunta por qué en la Cámara de Diputados votaron 3 veces. Bueno, esta es la forma rara de esta constitución política que hay que cambiar, yo creo, el próximo 25 de octubre, cuando tenemos el plebiscito. Hay que pasar a la ofensiva. Yo creo que ya se le agotó la mentira, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Yo creo que lo más trascendente, lo más relevante de esta semana es el ejercicio de la ciudadanía. La, 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 la gente controló a través de las redes sociales, las diversas plataformas estaban atentas, el ciudadano común y corriente estaba atento a cómo votaban los congresistas, y los congresistas por primera vez tuvieron que hacer esfuerzos sobrehumanos para erigirse como grandes políticos. Creo que la política está recuperando el nivel que perdió en estos últimos 40 y tantos años, y la está recuperando con la participación de la ciudadanía. La gente común, los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos son los que van a restablecer la dignidad, esa cosa rara que merece la política, la ética. No van a ser los políticos. Los políticos, por supuesto, hay varios políticos honestos, muchos honestos, pero hay una casta de políticos, yo diría, corruptos, que defienden sin argumento y con una furia este sistema, y que da francamente vergüenza e irrita a la ciudadanía. Sí. Sin duda, hay políticos desconectados con la realidad de Chile, que no tienen conciencia de lo que pasa a la ciudadanía. Imagínate que hoy en las mismas televisoras de canal abierto muestran filas interminables de personas desesperadas ya haciendo fila en la AFP para retirar su fondo de pensión. Con lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, quedó en evidencia que el fin de las AFP es cuestión de tiempo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP viene desde hace años y dando esta batalla. El modelo de capitalización individual está fracasado absolutamente. Las bajas pensiones presentes y futuras hacen insostenible el actual sistema. Es porque es imperioso terminar con las AFP. Y también hay que meterle harta fuerza, harto ñeque al proyecto que está en el Senado, que permite la derogación del proyecto de ley. Eso quería, mira, qué importante lo que dicen. Mira, hoy día cumplimos 4 años, el domingo 24 de julio del año 2016 salimos a las calles en todo el país y no hemos parado. Pero qué importante que coloquemos el acento en esto a quienes nos están escuchando. Mientras el pueblo de Chile manifiesta su total rechazo a este sistema, hay que saber y decirlo a los auditores, el gobierno está negociando entre gallo y medianoche una reforma que mantiene intactas a las AFP. Y lo raro, y por eso es importante decirlo, en el debate en el Senado, cuatro senadores, y quiero decirlo con nombre y apellido, Letelier, Pizarro, Carolina Goich, y entiendo, no sé si Jimena Rincón, manifestaron su voluntad, su disposición a aprobar esta reforma que mantiene intactas las AFP, y lo que aquí se requiere con mucha, yo diría, celeridad, es derogar el decreto ley 3.500 que hoy día está instalado en la Comisión de Constitución del Senado para abrir el debate sobre un nuevo sistema previsional público que Chile requiere. Nosotros tenemos una propuesta, por cierto, no es un dogma de fe, pero hay que avanzar hacia un nuevo sistema. Y yo siempre pongo este ejemplo que a veces cansa a lo mejor a los que me han escuchado ya, pero pongo el ejemplo de Alemania,
Francia, el Reino Unido e Italia. 4 países capitalistas, 4 países dirigidos por gobiernos de derecha, especialmente el Reino Unido, Francia y Alemania, y todos tienen sistemas de reparto, sistemas solidarios de seguridad social, sistemas públicos, no hay sociedad anónima. Y entonces miremos, por supuesto que no nos podemos comparar con esos países en términos de ingresos, pero aprendamos que hay sistemas que son fundamentales y que hay que mantener acá en Chile. Y si queremos mirar más cerca, miremos Uruguay, por ejemplo, que tiene un sistema de seguridad social. Eso creo que es importante que lo tengamos claro, Miriam. Así es. Bueno, tú mencionabas a estos senadores, yo creo que son quienes fueron más cuestionados, el senador Letelier, el senador Pizarro, Carolina Boyd y Alboe, haciéndole un guiño a reformar un sistema que ya sin duda está fracasado. Yo creo que el triunfo de la gente común, el triunfo de la gente que se organizó, que se movilizó, que desde el primer día empezaron con su caceroleo, demostró a este gobierno que urge un cambio total, y yo creo que, bueno, no sé si están los políticos preparados para asumir tremendo desafío, pero lo que sí estoy completamente convencida es que la ciudadanía está muy clara que el sistema de AFP ya está obsoleto. Por eso hay que insistir en que tenemos que cuidarnos. El confinamiento responde a la necesidad de que nos cuidemos para que podamos superar esta pandemia, y en septiembre, ojalá para la primavera, retomemos con toda nuestra fuerza la movilización social, de forma tal que el plebiscito del 25 de octubre, que va a ser un hecho político de trascendencia, de envergadura, logre concitar la participación de la mayoría ciudadana de forma tal que abra el proceso a un cambio radical de la estructura que nos han dominado durante 40 y tantos años en nuestro país. Creo que es fundamental barrer con lo viejo. Mira, se empiezan a ver los primeros atisbos de lo que será lo nuevo. Pero bueno, Gramsci decía sobre lo que empiezan a hacer siempre, lo viejo no termina de perecer, y creo que tenemos necesariamente que acabar con lo viejo. No es posible construir un nuevo país más justo, más democrático, sobre los cimientos de la descomposición heredada de la tiranía. Tenemos que barrer con todos los vestigios de la tiranía. Eso supone acabar con las AFP, acabar con lo privado que instaló en los derechos sociales. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar todos y todas. Este no es un tema ideológico, no es un tema de la izquierda, de la derecha. La restitución de los derechos sociales es fundamental para que tengamos un estándar que le permita a todos los nacidos en este territorio tener posibilidades reales. Hay que acabar con la desigualdad, que es la que genera la pobreza. La pobreza es una consecuencia de la desigualdad brutal que hay en nuestro país. Llega la hora de hacer un pequeño corte comercial, pero no sin antes, Luis, tú que estás aquí, nuestra productora, la excelente periodista Ana Muga, de darnos un abrazo, pero fraterno, a todos los que han dado desde el 2008 una batalla, pero sin pausa, sin descanso, como es la Coordinadora Nacional No Más AFP, que sin duda ha sido valorada por el pueblo, por el trabajador, el poblador, el estudiante en esta batalla, y que la toman como suya la demanda No Más AFP. Vamos a un comercial con la canción Cambia, todo cambia. Estamos de vuelta en este espacio Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy tenemos un importantísimo invitado. Él es el abogado constitucionalista Fernando Atria, académico de la Universidad de Derecho de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Casa Común, además presidente del Partido en Formación Fuerza Común, que en estos días cumple un año de la formación de su fundación. Fernando, bienvenido a este espacio. Te quiero consultar. Esta semana la demanda por el retiro del 10% ha pasado su tercer trámite y su cuarto trámite a la vez, consumando una derrota al gobierno con una mayoría de votos. Si bien se definió que bastaba 3/5 para ser aprobado el proyecto, las votaciones alcanzaron un quórum de 2/3.
para aprobar este proyecto que posibilita a los cotizantes el retiro de un 10% de sus fondos previsionales. Nos gustaría que nos dieras tu análisis sobre esta votación histórica. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? Hola Miriam, hola Luis, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en Debate Social con ustedes. Bienvenido. Y además en la radio. Y efectivamente, Miriam, tienes toda la razón. Yo creo que esto que acabamos de ver es una votación histórica. Yo creo que se va a recordar esto, porque esto es o va a terminar siendo el principio del fin de la AFP. Y lo más importante, creo yo, es la manera en que estamos viendo que es posible avanzar políticamente en estas decisiones que hace algunas semanas habrían parecido totalmente imposibles, en la medida en que se produce este vínculo que yo llamaría virtuoso entre política institucional y demandas sociales. O sea, aquí lo que hay es una demanda social que adquirió una magnitud tan grande que no hubo poder fáctico que pudiera interponerse. Y vaya que es grande el poder fáctico que es afectado aquí, porque las AFP son las más grandes de todas. Ni siquiera ese poder fue suficiente para detener esto. Entonces, yo creo que, y hay que tener presente de que la misma oposición que logró articular esto es una oposición que hace algunas semanas había dado espectáculos vergonzosos de incapacidad de acción concertada, ¿no? Es decir, el presidente de la Cámara no es de la oposición, aunque la oposición tiene mayoría en la Cámara, porque no fueron capaces de votar juntos por la mesa. Y esa misma oposición ahora fue capaz de hacer esto. ¿Y qué es lo que enseña? Entonces, aquí hay una enseñanza muy grande. En la medida en que la política se hace una política genuinamente democrática, que es el instrumento para la realización de estas demandas que surgen de la sociedad, en esa medida la política institucional adquiere una fuerza enorme, que lo estamos viendo ahora. Y eso, como enseñanza para el proceso constituyente, yo diría es mayúscula, porque así tiene que ser. De eso se trata el proceso constituyente. Así es, Fernando. Mira, yo creo que también hay que subrayar, efectivamente lo que dices tú es muy, muy coherente. Creo que luego de mucho tiempo, la ciudadanía ejerció no solamente el derecho legítimo a la petición, sino que además, yo diría, desarrolló también un deber. Y este deber se tradujo en la fiscalización, en la supervisión de cómo ejercían el voto los mandatarios. Se constituyó en mandante, creo que es tremendamente relevante justamente para el proceso constituyente, porque solos no vamos a ganar. Ya basta, y eso lo hemos dicho también desde el movimiento social, es la hora de que cada uno de los chilenos, de las chilenas, asuma también una cuota de responsabilidad, y creo que ese ejercicio virtuoso, como lo señalas tú, creo que se produjo. No sé si piensas que también el protagonismo de Arica Magallanes y de los ciudadanos fue fundamental. No, totalmente. O sea, fue lo que hizo toda la diferencia, ¿sí? Esto, la verdad, es que cuando uno lo piensa es bastante claro. Si uno piensa en las bancadas parlamentarias, que hay distintas maneras de llamarlas, de centro-izquierda, progresistas, en fin, sí, con todos los problemas que hay. Pero, ¿cuál es el poder que ellos manejan? Porque está claro cuál es el poder que manejan las bancadas de derecha. Ellos manejan el poder del poder económico, ¿no? O sea, cuando hablan ellos, está hablando el poder económico. Y entonces, contra eso, ¿por quién hablan las bancadas progresistas, transformadoras, etcétera? Respuesta: la única posibilidad es que hablen por la sociedad, por el pueblo. Pero hoy día, el vínculo entre la sociedad y la política institucional está totalmente cortado. Y entonces, la política normal es una política en la cual no hay ningún poder para avanzar. Y eso es lo que ha mostrado, o sea, eso es lo que explica por qué no se ha avanzado. Lo que muestra esto del 10% es que cuando esa relación se restituye, se restablece, y entonces cuando hablan esos parlamentarios, está hablando esa ciudadanía movilizada de Arica a Punta Arenas, entonces ahí sí hay poder de verdad, y ahí sí se puede avanzar. Por eso yo creo que, o sea, sin esa movilización, sin esa atención, sin el hecho de que estas sesiones fueron seguidas por televisión, por streaming, por números increíbles de personas, sin todo eso,
esto por supuesto que no habría sido posible. Pero al contrario, cuando se produce, vean ustedes lo que pasó. Celebramos en la Cámara de Diputados que hubo 95 votos, se necesitaban 92 y hubo 95, 3/5, pero al justo. Y esto llegó a al Senado, y en el Senado se votó por más de 2/3, o sea, por 2/3, ¿no? Y volvió a la Cámara de Diputados y se votó con 116 votos, sí. No con 95, con 116. 116 votos es algo así como 3/4. Es una brutalidad. Porque sí, es una demanda que iba adquiriendo más fuerza a medida que pasaba el tiempo. ¿Por qué? No porque había buenos argumentos. O sea, no es que nadie dijo, hoy sí escuché un argumento y me convencí. No, sí, era porque la sociedad lo estaba exigiendo, ya no pidiendo, exigiendo. Así es. Lo que digo yo es que efectivamente esto abre un escenario absolutamente distinto en nuestro país después de 30 años. Creo que por vez primera, creo que me gustó la frase que usaste, este vínculo virtuoso entre la ciudadanía ejercitando su condición de ciudadano, ejercitando derechos, pidiendo derechos, pero también ejercitando deberes con los políticos. Creo que restituye a la política una categoría que había perdido, porque se había mancillado mucho la actividad política, y creo que hoy día se le restituye una condición ética que requería la política para todos nosotros, en el marco además que estamos a menos de 3 meses de un proceso que abre el proceso constituyente con el plebiscito. Creo que es un buen aliciente, no sé si lo ves como un aliciente importante, además que le deja un encerrón al gobierno. El gobierno difícilmente podría recurrir, bueno, puede hacerlo todo, pero sería una estupidez que recurrir al Tribunal Constitucional o que lo vetara. No sé si te parece a ti eso, Fernando. Sí, totalmente. Con estos resultados sería un suicidio político cualquier cosa que no sea promulgar el proyecto, porque el presidente, cuando el Congreso, ahora con la decisión de la Cámara de Diputados que ratifica lo obrado por el Senado, el Congreso ya despachó el proyecto, ¿no? O sea, el proyecto lo envía, ahora lo único que queda es que se escriba un oficio y que se envíe el proyecto al presidente. Y el presidente tiene que decidir si A, lo veta, B, lo envía requiere al Tribunal Constitucional, o C, lo promulga y es ley. El problema es que ya no lo puede vetar porque el Congreso, con 2/3 de sus votos, puede pasar por encima de un veto presidencial. O sea, puede obligar al presidente. Entonces, yo no sé, pero yo no creo que el presidente se vaya a arriesgar a enviar un veto y que por 2/3 de los votos de ambas cámaras le digan, ¿sabe qué más? Guárdese su veto. Y promulgue igual. Terrible, claro, sería. O sea, ¿cuál es el afán de pedir un certificado de que el gobierno ya no existe? Certificado de función. Porque eso sería. Exacto. Sí. Entonces, la otra posibilidad es que vaya al tribunal. Pero el gran argumento, que yo creo que es un argumento que no vale nada, pero en fin, el gran argumento que se ha dado es que esto debió haber sido una reforma constitucional por 2/3 y no por 3/5. Así es. Pero al final terminó siendo aprobada por más de 2/3, así que ya no hay argumento ahí. Tenemos que contar que efectivamente la presión del pueblo, la presión ciudadana es la que ha logrado este cambio histórico también en la manera de hacer política de los congresistas, del Senado, la presión social, los movimientos. En la coordinadora No Más FP, a nivel regionales, provinciales, son muchas las mujeres voceras y fueron las encargadas de presionar a los senadores de su distrito para que votasen a favor de esta iniciativa que se da, vale recordar que se da porque las políticas públicas tomadas por el gobierno han tenido 4 meses, aún no llega al trabajador común, todavía no llega a la gente, y porque son a la clase media más deuda y son paliativas a los deudores del CAE, más postergación, el arrendo por 3 meses. Exacto. Medidas casi sacadas a último momento como para contrarrestar esta iniciativa que poco a poco se fue haciendo como una bola de nieve. Y que efectivamente yo concuerdo con Luis cuando dice que el mandante, el pueblo, esta vez se hizo escuchar, porque ellos son los que deciden. La discusión ha sido profusa en dar argumentos respecto a la constitucionalidad por una parte pequeña y obtusa y que dice que se ciñe a reglas y cumple normas para no ser aprobados por algunos senadores, en este caso como Jacqueline Van Rieselberghe y Alamán, que insisten en la inconstitucionalidad y anunciaron que ellos apelarían al Tribunal Constitucional yendo contra toda corriente.
¿qué asidero tendría una acción así? Como tú ya lo dijiste, no lo clarificaste, pero para los pocos obsesivos como ellos. Sí, mira, Miriam, yo respecto a lo primero que tú decías, es totalmente cierto. Yo creo que ha sido bien impresionante la indolencia con la cual el gobierno ha actuado frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Es decir, es que parece como que si nos olvidáramos, pero hasta hace algunas semanas la UDI estaba celebrando que habían logrado vencer el intento de algunos en la oposición para subir el IFE, el ingreso familiar de emergencia, Sí. a más de 65.000 pesos, ¿se acuerdan? Y decían, Sí. los ministros Ward y Sichel son los campeones porque son ellos los que permitieron que no se diera al gobierno y que saliera un IFE de 65 lucas. Y la diputada Hoffman decía, así los chilenos no van a depender del Estado. Después, no recuerdo. ¿se acuerdan? Pero es increíble esto. Después, Sí, el gobierno, cuando empieza a armarse esta bola de nieve contra las AFP, ahí empiezan a preocuparse. Entonces, primero anuncian un IFE 2.0, ¿se acuerdan? Y después anuncian un IFE Plus. Y después, no sé, supongo que ahora, ¿qué más van a hacer? A lo mejor van a anunciar un IFE Black o un IFE Premium o Premium Black. Porque ya lo que demuestra esto es que lo que les interesa no es atender las necesidades de las personas, era defender los intereses de la AFP. No, o sea, ha sido bien impresionante lo que hemos visto. Un gobierno con una indolencia completa. Y respecto a lo segundo que tú decías, Miriam, está bien, yo algo he escuchado, todavía no muy completamente, pero de que habría algún intento de ir a pedirle al Tribunal Constitucional alguna opinión consultiva sobre cómo esto opera para el futuro. Sí. No, eso no tiene ningún sentido. El Tribunal Constitucional tiene ciertas competencias que están fijadas en la Constitución, Claro. están enumeradas exhaustivamente, tiene esas y no más, ninguna otra. Por supuesto, esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, porque ya sabemos que el Tribunal Constitucional hace exactamente lo que le gusta hacer, pero que es contra la Constitución, que haga algo que no está enumerado en el artículo 93 del texto constitucional, eso es algo claro. Si le piden algo distinto a lo que debería hacer, es decir, yo soy incompetente para cualquier otra cosa. A mí no se trata de, no vengan a pedirme mi opinión, así como no sé, así como si el tribunal estuviera sentado en una sobremesa conversando sobre la Constitución. No, no es para eso. Sí, hay casos y justificaciones para solicitar su intervención, esas son y no más. Así que yo supongo que esto es simplemente alguna pataleta de Alamand o de la senadora Van Rieselberghe que tienen problemas con procesar el hecho de que han sido derrotados como han sido derrotados hoy día. Sí, yo te escuché con mucha detención, Fernando, cuando te tocó esta semana, exponer en la Comisión de Constitución el lunes. Sí, estuvo antes que tú, Correa Sutil también. Y sí. ayer escuché con mucha detención las argumentaciones de Alamán, Ena y Jacqueline. Los tres argumentando en una misma línea que se estaba acá transgrediendo, vulnerando, en el fondo casi el Estado de Derecho, porque se transgredía la Constitución, con esta estrategia torcida de recurrir a los 3/5 y no a los 2/3 para materias de modificación constitucional. Bueno, esta misma gente que reclama con tanta rigurosidad y énfasis que se respete la institucionalidad, pretenden ir al Tribunal Constitucional a consultarle. Es decir, excediendo las facultades que tiene, no tiene competencias, no es un órgano consultivo, es un órgano que tiene, como bien decías tú, claramente establecidas sus atribuciones, sus competencias. Yo te quiero preguntar, si tú como constitucionalista, pero que estás metido en la arena política también, porque esto es relevante, hoy día se ha horadado en gran parte este sistema de capitalización que es absolutamente un fracaso, porque si hubiésemos tenido un sistema de seguridad social, lo más probable es que esta discusión no se hubiese hecho en Chile. Ayer me sorprendió una intervención del senador Girardi, que señaló, y lo comparto, que señaló que las ISAPRES y las AFP son justamente uno de los enclaves propios de la dictadura que hay que eliminar con el objeto de pasar realmente a un sistema democrático. Tú también te inscribes dentro de aquellos que piensas que hoy día es el inicio ya definitivo del fin de las AFP como las hemos entendido, es decir, como un sistema de capitalización individual, y tenemos que avanzar rápidamente hacia un sistema público de pensión, un sistema solidario, por supuesto, que tenga componentes de fondos de reserva, como tienen los países desarrollados,
y como han hecho los grandes países con gobernantes derechistas, como el caso de Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, que no, jamás se les pasaría por la mente instalar la capitalización. No sé cuál es tu opinión con la experiencia que has tenido, además en el exterior. Sí, sí. No, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, Luis. Primero lo de estos senadores. Bueno, lo que yo creo que nos queda claro con lo que ellos dicen es que ellos llaman Estado de Derecho a las cosas cuando les convienen. Sí. Entonces, se vulnera el Estado de Derecho cuando ellos son derrotados. Y triunfa el Estado de Derecho cuando ellos triunfan. Entonces, claro, ahora fueron derrotados, entonces ellos lo describen diciendo se vulneró el Estado de Derecho. Y para restablecer lo que ellos llaman el Estado de Derecho, están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y aparentemente les resulta indiferente el hecho de que lo que están anunciando que quieren hacer sea ilícito, o sea, inconstitucional, ¿no? Eso no es relevante, porque además yo creo que toda esta discusión ha mostrado otra cosa, porque ellos son los mismos que hace 2 meses nos decían que para atender a todas las necesidades sociales que estaban detrás del estallido, no era necesario cambiar la Constitución. Así es, muy bueno. Todos recibimos ese mensaje de WhatsApp, supongo, que decía, sí, no, si las AFP no están en la Constitución, están en el decreto ley 3500, no si los remedios se fijan por decreto supremo, no si la salud está en la ley no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Todos recibimos ese WhatsApp. Enviado por ellos. Y ahora resulta que lo que pasa es que ellos lo enviaron porque pensaron que nunca iba a pasar lo que pasó, que iba a haber un consenso tan grande en aceptarle este golpe a las AFP. Y entonces ahora tienen que comerse sus palabras y decir, no, mire, la verdad es que es inconstitucional, ¿no? Y con argumentos que son insostenibles. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el argumento. Lo que importa es cualquier excusa, lo que buscaban era cualquier excusa para poder ir al Tribunal Constitucional, de modo que el Tribunal Constitucional, actuando como tercera cámara, se cargara el proyecto. Eso era lo que buscaban, y no lo lograron. Ahora, yo estoy de acuerdo por esto, que con esto lo que ellos muestran es que cuando ellos hablan de la Constitución, lo que ellos significan por la Constitución no es el texto constitucional. Para ellos, la Constitución es el modelo neoliberal, que por cierto incluye ISAPRES, AFP, etc. Eso es lo que ellos llaman la Constitución. Cuando ellos dicen mantengamos la Constitución, en realidad lo que están diciendo es mantengamos el modelo neoliberal. Y entonces, las cosas son constitucionales o inconstitucionales según si perjudican o no perjudican al modelo neoliberal. Cuando uno lo ve así, entonces todo se hace clarísimo, porque claro, entonces la pregunta por esta decisión sobre el 10%, la pregunta no es, mire, ¿cuál es la regla que está en el texto conforme a la cual este proyecto sería inconstitucional? Esa no es la pregunta para ellos. La pregunta para ellos es, ¿afecta este proyecto el modelo neoliberal? Y la respuesta, por cierto, es sí. La respuesta es sí. Y claro, como ellos creen o ellos actúan como si la Constitución fuera el modelo, entonces si afecta al modelo, bueno, tendrá que ser inconstitucional. No importa mucho cómo ni por qué, pero tiene que ser inconstitucional. Esa es la lógica con la cual han funcionado por 30 años. Y a mí una de las cosas que me sorprende es toda la gente que se la ha tragado durante estos 30 años. Ya es hora de decir, ya no nos engañan más, ya lo vemos, lo sabemos, así que no pretendan que nosotros escuchemos sus argumentos constitucionales como si fueran genuinamente constitucionales. Lo que ustedes están diciendo es, ustedes están dispuestos a defender el modelo a cualquier costo. Sí, Fernando, respecto de eso, el otro día hablábamos en un programa específicamente que el trabajador, el pueblo entendió que cada vez que un diputado, ministro dice es inconstitucional, la gente entiende que es la Constitución lo que hay que cambiar porque es lo que los tiene fregados. Y respecto de los posibles, de lo que tú hablabas, de cuáles son los posibles escenarios que se presentan de aquí en adelante. Tú hablas de un veto del Tribunal Constitucional, pero también había una posibilidad de plebiscito, que sería para zanjar esta diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, aunque muy remota. Sí, sí. Pero ¿qué opinión te merece? Para nosotros sería genial, pero ¿qué opinión te merece? O sea, efectivamente, eso hay que mencionarlo porque es simplemente demasiado irónico. No creo que llegue a pasar, pero por otro lado, tantas cosas que uno creía que no iban a pasar, han pasado. Estrictamente, la Constitución dispone que cuando se trata de una reforma constitucional y el presidente la veta y el Congreso insiste por 2/3 de sus miembros, o sea, tenemos un presidente que veta y un Congreso que desecha el veto e insiste,
y entonces le devuelve la reforma al presidente. El presidente tiene que elegir entre promulgarla, o sea, agachar el moño y promulgarla, y en ese caso, ahí está el único caso de plebiscito. Esa es la otra cosa que puede hacer, puede convocar un plebiscito. Así que, en rigor, capaz que podríamos terminar teniendo un plebiscito sobre la AFP. Claro, ahí sería claro, si solamente el plebiscito fuera para el debate del retiro del 10% sería una tragedia. Yo creo que ahí tendría necesariamente que plebiscitarse si seguimos con este sistema o no seguimos. Yo en ese mismo contexto quiero aprovechar la oportunidad de preguntarte, Fernando. Nosotros estamos prácticamente a 2 meses, 3 meses del plebiscito, que va a ser muy importante. Creo que lo que ocurrió hoy día y va a ocurrir en el transcurso de las próximas horas, porque se están votando proyectos emblemáticos hoy día mismo en la tarde aquí en el Senado y en el Congreso. Creo que es un aliciente moral muy grande. Nosotros usamos esta palabra de manera reiterada, alicientes morales, es decir, entendía la moral como este sector que tiene una determinada cultura, una determinada costumbre, determinada idea, creencia. ¿Y por qué un aliciente moral? Porque estábamos en estos momentos trágicos de cuarentena, de confinamiento, siendo golpeados por un régimen y un gobierno que no entendía, que no solucionaba. Y esto creo que le da mucha fuerza a la ciudadanía para empoderarse y en octubre ganar con una votación tan contundente como era la expresión de 89% que se manifestó de forma tal a esta gente que no cree en la democracia. Y tú has dicho una cosa que me parece relevante, que creo que hay que acuñarla. Respetar la Constitución para ellos significa respetar las AFP, respetar las ISAPRES, respetar el Código de Agua, es decir, respetar todos aquellos derechos que fueron privatizados, y creo que es relevante colocarlo como en una práctica discursiva permanente, de forma tal que los políticos también, y yo aquí recojo parte de lo que dijiste tú cuando te escuché ayer, un poco más de valentía. Digo valentía no con el objeto de generarse una suerte de conflictividad, sino que valentía en la defensa de los postulados. Creo que eso es lo que falta. No es posible seguir permitiendo que algunos senadores mientan de manera descarada, como lo hicieron ayer y como lo han hecho en el último debate. Y creo que por eso es relevante lo que ha ocurrido. Y yo te quería preguntar derechamente, ¿qué te imaginas tú que tendríamos que empezar a hacer a partir de ahora? Porque el reloj empezó a correr y vamos contra el tiempo para octubre. Y si la cuarentena prosigue, tú sabes que a pesar de que las redes las estamos usando mucho, pero necesitamos vernos, discutir mucho más con la gente. ¿Qué se te ocurre, digamos, porque es re importante desde otra mirada tratar de ir generando ideas de cómo enfrentamos el plebiscito? Sí, no, yo creo que esa es una cuestión fundamental, porque si me permites decir un par de cosas sobre el plebiscito, yo creo que el proceso constituyente depende enteramente del plebiscito. Es decir, si el plebiscito, bueno, esa es otra cosa de la cual nos quería convencer Alamán, ¿no? Alamán y Longueira querían que no hubiera plebiscito. Sí, exacto. Porque ellos también ven que el proceso constituyente depende del plebiscito. ¿Por qué? Porque si en el proceso constituyente se manifiesta la fuerza popular que abrió este camino el 18 de octubre, sí, entonces va a ser un proceso constituyente genuino, que va a terminar con una genuina nueva constitución. Si esa fuerza popular no se manifiesta en el proceso constituyente, si no escoge el proceso constituyente para manifestarse y se queda afuera, entonces no va a haber proceso constituyente. O sea, va a haber un proceso formal, se va a haber una elección de una cosa que se va a llamar convención constitucional, se va a acordar un texto, se va a plebiscitar a la salida de ese texto, en ese plebiscito van a votar el 30% de la gente y se va a aprobar y se va a promulgar, pero no va a ser una nueva constitución. Y yo creo que la indicación más clara de si esa fuerza popular se va a manifestar o no en el proceso constituyente es que pase en el plebiscito. Si en el plebiscito vota, no sé, por el 40% de las personas, como votan en una elección municipal o algo así, y gana el apruebo y gana la convención constitucional, pero si vota el 40% de las personas, yo creo que el proceso constituyente va a ser un proceso puramente formal. Si vota el 80 o el 90% de las personas, el proceso constituyente va a ser enteramente distinto. Así es. Por eso yo diría hoy día, si me lo permiten poner así, la orden del día es actuar de modo tal que la participación en el plebiscito sea lo más masiva posible.
Y nada hay que muestre más el sentido de la acción política que una victoria. Porque cuando uno tiene una victoria, se da cuenta de todas las otras que podría tener. Entonces creo que esta victoria, que además no es una victoria contra cualquier adversario, es contra el más poderoso de todos. O sea, porque la AFP son, o sea, tú mencionaste la AFP, la ISAPRE. La ISAPRE sí, al lado de la AFP son alfeñique. Claro. Sí, ¿no? Por supuesto. No, las AFP son el más grande de todos. El corazón del modelo, el mayor poder económico, manejan 200.000 millones de dólares que son de los trabajadores, pero los manejan ellos. Sí, claro. Entonces, una victoria de esta envergadura contra el enemigo o el adversario más fuerte, creo yo, es una espléndido, tú decías aliciente, muestra el sentido de la participación política. Porque yo creo que el declive en la participación política que hemos visto ocurrir durante los últimos años o décadas es consecuencia de que la gente dejó de ver sentido en la participación política. Daba lo mismo. Así es. Pero ahora se muestra que sí importa después de todo. Sí, concordando con lo que tú dices, bueno, tú sabes, yo soy de trabajadoras comunes, represento un sector que es el comercio, el retail, el grande supermercado, y la gente, el sentir del trabajador común es que si bien la política no les daba nada, al fin entendieron que la política les quitó todo. Y era, pero demasiado emocionante escuchar cómo seguían el debate cada uno. Cada uno de los trabajadores son. Y sobre eso te quería preguntar, en estas 2 semanas de discusión parlamentaria que se han ido instalando, la necesidad de cambiar el sistema de AFP entre los congresistas, ¿crees que realmente caló en los congresistas la necesidad de cambiar el sistema de pensiones? ¿Y por qué lo digo? Porque los argumentos más cuestionados por el trabajador común han sido de senadores que, si bien votaron a favor, hicieron mucho ruido en el sentido común, como Letelier, Pizarro, Goy, Arboe, Ismina Rincón, que votaban a favor, pero le hacían un guiño todavía al gobierno: estamos disponibles a conversar, estamos disponibles a llegar a un acuerdo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Todavía a los políticos les falta entender que urge un cambio de sistema? Yo creo que, o sea, la manera en que una idea se abre paso es a través de victorias parciales que se van sumando unas a otras. Si me permite, aunque no es exactamente responderte, pero quiero volver a eso después, pero quiero decir una cosa. Una cosa que me llamó la atención en la discusión es que lo mostró muy, muy claro la propuesta que al final no resultó del senador Lagos Weber. Cualquier condicionamiento del 10% era visto como letra chica inaceptable. Sí. ¿No? Y eso, en el fondo, yo creo que eso es una cuestión que, en términos de hegemonía, tiene una importancia extraordinaria, porque todo el discurso neoliberal descansa en la idea de que la desigualdad no es un problema, que el problema es la pobreza. Y que entonces las políticas sociales no tienen que ser universales, porque no buscan igualdad, tienen que ser focalizadas porque buscan luchar contra la pobreza, ¿no? Esa es la idea central de la forma neoliberal que nosotros hemos conocido. Y en esta discusión, toda apelación a la focalización era vista como letra chica, como, vamos a dejar a unos afuera y a otros adentro. No, o sea, la demanda porque fuera un beneficio para todos era enorme. Entonces, lo que fue vencido, además, en esto, fue la idea central neoliberal de que la desigualdad no importa, solo importa la pobreza, y que entonces todo tiene que ser lo más focalizado posible. Y entonces ese triunfo, que yo creo que es un triunfo de nivel hegemónico, ¿no? O sea, que cambia la hegemonía de las ideas. Entonces, cuando pasa eso, bueno, empieza a articularse una idea distinta, y esa idea empieza a hacerse un nuevo sentido común. Y entonces lo mismo que pasó a la centroizquierda durante los 90, que como consecuencia de la hegemonía neoliberal fue la centroizquierda la que empezó a pensar como neoliberal, eso mismo que pasó entonces a ellos, ahora a algunos de los nuestros, ahora les va a pasar a ellos, ¿no? Ahora la lógica universalista, la lógica de los derechos sociales, la lógica antifocalizada, la lógica de la igualdad y no de la pobreza, es la lógica que va a empezar a articular todos estos debates. Entonces, por supuesto, hay algunos, los que tú mencionas, Miriam, que todavía usan las ideas antiguas, porque creen que esas ideas antiguas son la demostración de la seriedad, la responsabilidad, etc.
pero van a quedar rápidamente superados. O sea, porque yo creo que esta nueva idea, que tiene que ver además con lo que hemos visto durante la pandemia, nada como una pandemia muestra que nuestros destinos están unidos, ¿no? Que estamos todos en el mismo barco, porque a mí no me sirve de mucho tener todo el alcohol gel yo, si vivo rodeado de gente que no tiene alcohol gel. Entonces está claro que contra la idea neoliberal, una pandemia es una enseñanza de que nuestros intereses están unidos. No es una cuestión de que cada uno se salva solo. Entonces yo creo que eso va a llevar a una revalidación de una idea que ha sido proscrita durante 30 años, que es la idea de solidaridad, la idea de interés común, la idea de lo público. Todas esas ideas se van a reevaluar y van a configurar un nuevo sentido común. Y entonces, claro, quienes hoy día todavía usan esas ideas antiguas, porque creen que ahí está la muestra de responsabilidad, porque ese es el test que usa el mercurio, y son gente que mira el mercurio para pasar ese test, bueno, van a quedar crecientemente desfasados. Bueno, yo, Fernando, en este sentido te encuentro que ha estado muy, muy bueno tu razonamiento, porque la desigualdad está íntimamente asociada al individualismo y por lo tanto es la antípoda de la solidaridad, que es lo que requerimos para instalar en el debate. Y yo me recuerdo que te conocimos, yo te conocía más tiempo, pero empezamos un trabajo común y creo que es bueno recordarlo porque estamos un año con Fuerza Común, que lideras tú, y con el Movimiento Nómada FP, que partimos con una estrategia importantísima que fue la de recurrir de protección en las 23, bueno, en todas las cortes de apelaciones con 23 recursos de protección. Estamos ya llegando a la etapa final con la profesora María Angélica Ojeda, que se ha convertido en todo un símbolo nuestro, y que muestra efectivamente el nivel de desigualdad, si es que cabe la palabra, pero de absoluta injusticia, porque la gente también reclama justicia. Y tú has sido uno de los pilares fundamentales en esta estrategia con nosotros, y creo que vale la pena recordarlo también como parte de los insumos que han hecho posible llegar a esta etapa de la historia, porque la historia no nació ayer, o sea, viene un camino largo de presiones, de movilizaciones, de marchas. Recuerda, tú también participaste en un gran acto que hicimos en el Parque O'Higgins, es decir, una cantidad impresionante de movilización de nuestro pueblo que se está empezando a cristalizar, y creo que eso es relevante en el contexto de un plebiscito, porque creo que todo tiene, nosotros lo hemos dicho, tenemos una primera parada. El 25 de octubre está la primera parada y hay que ganarla, pero con mucha fuerza. Y después de ahí se abre otro periodo para elegir a los constituyentes, etc. ¿Ves también ese esfuerzo que hicimos hace un año? ¿Lo ves como parte de todo este itinerario? Bueno, gracias por la mención, Luis, porque efectivamente hay que celebrar los cumpleaños. Fue sí. exactamente, fue el 23 de julio del año pasado en que lanzamos la campaña que consistía en estos recursos de protección a propósito de los fondos previsionales. ¿Quién habría pensado que un año después íbamos a estar aquí, ¿no? Sí. Y por cierto, o sea, yo no tengo ninguna pretensión ni nada de que esa campaña llevó al 10%, pero hizo su contribución, como hicieron su contribución las marchas, o sea, todo esto, por supuesto, cada cosa contribuye, y yo creo que esa campaña puso un tema, ¿no? Y entonces, claro, María Angélica se convirtió en un emblema de esto, así que hizo su contribución. Y claro, es algo que digno de ser recordado. Así que esa campaña que hicimos la Casa Común y Nómada FP se ganó su espacio en la historia contra la AFP. Pero la otra cosa que tú decías, Luis, si me permites ponerlo así, yo decía antes que yo creo que la cuestión fundamental es si el proceso constituyente va a ser usado por el pueblo para manifestarse, ¿no? O sea, si va a estar la fuerza popular que hizo posible el proceso constituyente, si va a encontrar cómo manifestarse en él. Porque cuando en las pocas semanas que tuvimos nosotros para actuar, para recolectar firmas para Fuerza Común, que es este partido en formación, nosotros nos encontrábamos con una reacción inicial de las personas que decían, un partido político, no me interesa. Pero cuando había disposición a conversar, la segunda reacción era, claro, porque si no se forma algo como Fuerza Común no es la única iniciativa, pero es una, bueno, entonces en la Convención Constitucional van a estar los mismos de siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a tener nuestros candidatos en la Convención Constitucional? ¿Cómo vamos a poder participar directamente en vez de quedarnos afuera aplaudiendo o rechazando lo que esté pasando ahí?
Y eso sí, yo creo que hay una cosa importante, ¿no? Hoy día la mayoría de las personas mira con escepticismo y con distancia a los partidos políticos porque es parte de la deslegitimación de la política actual, pero mira con preocupación que el proceso constituyente vaya a ser un proceso en el cual ellos no van a poder participar y que la nueva constitución la terminan escribiendo los mismos de siempre. Entonces, ¿me entiendes? Y esas dos cosas tienen que juntarse. ¿Y cómo se juntan? Bueno, mediante la apuesta que hemos hecho nosotros, no es la única, por cierto, la que hemos hecho nosotros es, la manera de juntarlo es formando partidos políticos que respondan no a la lógica de los partidos políticos antes del 18 de octubre, sino que respondan más bien a la lógica de los partidos políticos por venir en la nueva constitución, como van a ser después. Y eso es fuerza común, así que yo me permito, si ustedes me dejan, Sí, por supuesto. invitar a todas las personas que nos están escuchando a que vayan a fuerzacomún.cl, ahí está el manifiesto, está lo que hacemos, están nuestras reuniones, los invito a que vayan a alguna reunión para que se enteren de esto, porque esta no es la única, por cierto, pero es una de las posibilidades pensadas para que sea posible que esa fuerza que hizo posible el proceso constituyente se participe de él. Así es. Sin duda, sí. Hace falta en Chile una renovación de la política, porque hay políticos que parecen monarquía, heredan los cargos a sus hijos y a sus nietos. Uno ve y familias. Hace falta, claro, familias enteras, como los Saldívar, los Walker y otros tantos más. Qué grato recordar los recursos de protección de Arica Magallanes, que hizo la coordinadora junto a Casa Común, a Javiera, a José Luis Dugarto. Sí. Lamentablemente a todos los que llegó nos la ayudaron. hora. Sí, llegó la hora de despedirnos. Agradecemos a este gran invitado, compañero, amigo. Los dejamos invitados para la próxima semana para que nos visiten en nuestra fanpage @canal.social, donde transmitimos durante toda la semana y por streaming, foros y debates de interés para todos los que nos honran con su sintonía. Fernando, Luis, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Miriam, gracias. Éxito. Gracias.